Hola, soy Xavier Castro, profesor de Educasystem, y vamos a aprender lo que es el concepto de mol, el concepto químico de mol, que es la unidad de cantidad de sustancia. Es un concepto que puede ser un poco complejo al empezar. Básicamente, a modo de resumen, sería una unidad que transforma lo que sería lo microscópico en lo macroscópico, es decir, los átomos, que son las partículas constituyentes de la materia, son unas partículas muy pequeñas, como veremos brevemente a continuación, pero cuando hacemos una reacción química hemos de jugar con cantidades pesadas, es decir, gramos, kilos, etc. Entonces, el mol es lo que nos relaciona lo microscópico con lo macroscópico, lo que permite realizar tareas, cálculos, operaciones, y es básico incluso en la química más inicial. Vamos a recordar un poco lo que es un átomo. Un átomo es la partícula, no la más pequeña de la materia, pero la partícula más pequeña que diferencia un elemento químico, ¿de acuerdo? Un átomo está compuesto por un núcleo y por una corteza. En el núcleo tenemos los protones, que son unas partículas de muy pequeño tamaño, lógicamente, y con carga positiva. También tenemos los neutrones, que tienen una masa prácticamente igual a la del protón, pero que no tienen carga. Pero si solo tenemos carga positiva, lo que es la materia estaría siempre cargada, y esto nos asegura que la materia en general es neutra. Entonces, para neutralizar la carga positiva necesitamos una carga negativa, y esta la aportan los electrones. Los electrones son partículas bastante más pequeñas que protones y neutrones. Su masa es como menos de 1000 veces, menos de una milésima parte de los protones y neutrones, que por cierto es bastante parecida, y tienen carga negativa. Protones carga positiva y electrones carga negativa, y además el mismo valor. La carga positiva, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de un átomo de carbono 12. El átomo de carbono 12, porque luego habría lo que son los isótopos, que es otro caso, es un átomo que tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones, es decir, que tiene 6 de cada. Lo representaríamos así y hablaríamos de 6 protones, que se pueden representar así, en negro en el dibujo, 6 neutrones y 6 electrones. El átomo de carbono 12 se tomó como un ejemplo, porque es bastante simple, tiene 6 de cada, para hablar de la unidad de masa atómica. Entonces, un átomo de carbono 12, por definición, eso fue algo totalmente arbitrario, digamos, fue una invención con una finalidad práctica, le dijeron que tiene una masa, que su masa atómica, lo podemos escribir así, masa atómica, o también a veces lo podemos indicar como Z, es igual a 12. A ver, digamos, una unidad de masa atómica es la 12ª parte, porque el carbono 12 tiene 12, pues la unidad de masa atómica es la 12ª parte. Más o menos sería la masa de, digamos, de medio neutrón, medio protón y medio electrón, a grosso modo, porque son 6 partículas de cada. Bien, esto se hizo así para comparar la masa del carbono con la masa de otros elementos químicos. El carbono es un elemento más bien pequeño, hay elementos que pueden tener hasta un máximo de 100 protones en el núcleo. En este caso el número de neutrones no es el mismo, y la masa atómica puede ser mucho mayor, de orden de 200, etc. Entonces, la idea es, como los protones siempre, un protón de cualquier, en un átomo de carbono o de helio, o de hidrógeno o de oro, tienen la misma masa, a partir de aquí se comparan la masa de diferentes átomos. El problema a la hora de calcular viene por lo realmente pequeño que es un átomo. Para que nos hagamos una idea del tamaño de un átomo, si por ejemplo tomamos una distancia que bastante familiar como es 1 milímetro, entonces lo dividimos por 1000, tendríamos una micra, que es la milésima parte de 1 milímetro, que sería el tamaño, digamos, de algunas bacterias, las células ya son más grandes, y en eso sería milésima parte. Pues bien, el tamaño de un átomo depende bastante del tipo de átomo. Digamos que sería esa milésima parte de milímetro, la habríamos de ir no por 1000, sino aproximadamente por 7 o 8000. Dicho de una manera bastante entendible, un átomo, ya digo, varía según el tamaño, pero en una distancia de 1 milímetro pueden caber prácticamente 7 o 8 millones de átomos uno detrás de otro. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que una cantidad pequeña, como una gota de agua, haya no miles, sino billones, sino trillones, una cantidad muy grande. Recordemos ahora un poco las potencias de 10, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, de un número relativamente pequeño como 1000, pues lo escribimos con todas sus cifras. Pero si hablamos, por ejemplo, de una cantidad enorme, como ya grande, como 1 billón, que sería un millón de millones, como un 1 sería de 12 ceros, lo expresamos de esta manera.
10 elevado a 12. Bien, aquí lo que se quiso hacer con el mol es transformar lo que sería cantidad microscópica en una cantidad más entendible. Entonces lo que se hizo es intentar decir, bueno, vamos a ver si un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 unidades de masa atómica, que se pueden escribir así, UNA, vamos a ver, para una cantidad sea pesable, yo quiero tener una cantidad de átomos de carbono que tenga una masa de 12 gramos. ¿De acuerdo? 12 gramos. Lógicamente, el lado pequeño del átomo es evidente que con un 1000, ni con un millón, ni con 1000 millones no tendré suficiente. La cantidad de sustancia que es necesaria para tener la misma masa en gramos que en la unidad de masa atómica se llama número de Avogadro, y se simboliza como Na, y es un número tan enorme como este, que es 6,02, bueno, prácticamente 6, multiplicado por 10, pero atención, elevado a 23, es decir, un 1 seguido de 23 ceros. Estamos hablando de prácticamente un cuatrillón, siempre tenemos cuatrillón como un millón de trillones y un trillón, un millón de billones. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en una gota de agua hay las mismas cantidades de moléculas de agua, bueno, la misma cantidad, no, o bastantes más moléculas de agua que todos los granos de arena que hay en todas las playas del mundo. ¿De acuerdo? Para entender esto, bueno, bastante simple. Tenemos una gota de agua que mide varios milímetros. Aquí tendríamos prácticamente millones de moléculas de agua, pero son 3 dimensiones. Bueno, el número de Avogadro, este número tan grande, a la hora de efectuar cálculos con la calculadora no es tan complicado, lógicamente, permite pasar unidades, digamos, microscópicas a unidades macroscópicas. Con esta finalidad, tenemos aquí, por ejemplo, una reacción bastante simple, carbono 12 puede ser precisamente, más oxígeno, el oxígeno que es el gas que respiramos. Por cierto, este O2 quiere decir que una molécula de oxígeno está compuesta por 2 átomos de oxígeno, más o menos esféricos, unidos. Es decir, que el oxígeno gas que respiramos son 2 átomos unidos y por eso se representa así. El carbono, bueno, el carbono forma parte, no es un gas, es un sólido, forma parte de una estructura, se junta y daría el famoso CO2, que es responsable del efecto invernadero y del calentamiento global. Entonces la reacción muy simple, lo que nos dice es que un átomo de carbono reaccionaría con una molécula de oxígeno formada a su vez por 2 átomos para formar una molécula de CO2. Vemos que aquí tenemos un átomo de carbono, aquí también, y aquí tenemos los 2 átomos de oxígeno. Hay el mismo número de átomos de cada especie, de cada elemento a la izquierda reactivos y a la derecha productos, por lo tanto es lo mismo, se conserva la masa. Entonces, aquí viene lo que sería la diferencia que hay entre el átomo y el número de Avogadro del mol. Podemos hablar de un átomo de carbono reacciona con 2 átomos de oxígeno, que es una molécula, para formar una única molécula de CO2. En cuanto a masas, un mol sería lo mismo, pero multiplicado por 6,02 por 10 a la 23. Puedo decir, igual que puedo decir, pues reaccionan 3 con 6, con 3, que serían 6, para dar 3. Multiplicarlo todo por 1, por 5 o por el número de Avogadro. Entonces, en cuanto a moles, hablamos que un mol de carbono reacciona con un mol de oxígeno gas para dar un mol de CO2. Y de esta manera, en cualquier ejercicio que nos pidan, por ejemplo, qué cantidad necesitas para reaccionar, la clave es pasar las cantidades iniciales a moles y después pasar de moles a gramos. Es muy sencillo. En la tabla periódica de los elementos se indica lo que es el peso molecular o la masa molecular de cada elemento químico. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario o escribe al mail que aparece en pantalla. Si te ha gustado, dale un me gusta y suscríbete para ver nuevos vídeos.